Estas son las noticias de Venezuela. Tenemos la primera página del diario 2001 en Caracas. Habrá 7+7 hasta la llegada de la vacuna. Nicolás Maduro anunció que el esquema de flexibilización y radicalización de la cuarentena se mantendrá mientras se fabrica la inmunización. En los próximos días buscarán voluntarios para probar la Sputnik y la que preparan en Cuba. Y destacan, Estados Unidos pide unidad en torno a Juan Guaidó. Creo que el nombre de Juan Guaidó no es nada frecuente en esta primera página. Pero dicen, el embajador James Story asegura que su país no tiene pensada ninguna acción militar en Venezuela y pide a la gente que deje de rogar por una invasión. Eso tiene un destinatario claro y directo. La primera página del Universal destaca que el COVID deja más de 843.100 muertos en el mundo en 9 meses. Estiman que las sanciones ampliadas de Estados Unidos afectan a la población. El nuevo esquema de sanciones de Estados Unidos incluiría el gasoil, afectando sectores como el transporte y alimentación en Venezuela, según Rafael Quirós. La escasez de gasolina afecta a los talleres mecánicos del país. La Unión Europea ve positiva el pase a arresto domiciliario de Juan Requesens. La Unión Europea califica positivamente el excarcelamiento del diputado Juan Requesens. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tuiteó: la Unión Europea valora positivamente el paso del diputado Juan Requesens a detención domiciliaria. La Unión Europea seguirá apoyando una salida política a la crisis en Venezuela que pasa por elecciones libres, inclusivas y transparentes. Tenemos en informaciones ya más domésticas, fuera de estas primeras páginas. Guaidó reitera que la unión de los sectores vencerá a la dictadura. Reiteró que la unidad en torno a los poderes legítimos es la ruta para lograr la libertad y la democracia en Venezuela. Dice Juan Guaidó, llamó al pacto unitario para desconocer el fraude parlamentario, refiriéndose a los comicios que vienen en camino. Según la agencia Reuters, detienen la producción de gasolina en la refinería de Cardón. El reformador de la refinería de Cardón, crucial para el suministro de gasolina en el país, se encuentra detenido por una falla y falta de nitrógeno, dijo un líder sindical. Persiste la escasez de combustible. El líder sindical en cuestión es Iván Freites, y ya el pasado viernes se había informado que el palito no estaba produciendo absolutamente nada y que nada producirá. Elliot Abrams declara en torno a Alex Saab, dice que cuando sea extraditado, pues tendrá un juicio justo en Estados Unidos. En el caso de que Saab sea extraditado a Estados Unidos, tendrá un juicio justo e imparcial en el que defenderse de los graves cargos por los que ha sido imputado, con todas las protecciones que le brinda la justicia estadounidense, un sistema que, como el de Cabo Verde, es independiente de decisiones del Ejecutivo. Alex Saab, aquí hay unas declaraciones del ex primer ministro de Cabo Verde, quien insta al gobierno actual de Cabo Verde a manejar el caso con inteligencia. Lo cierto es que esta semana puede ser crucial para el caso de Alex Saab. Y esta semana será bien movida, según Maduro. Maduro anunció que esta semana será dinámica y movida con relación al diálogo y la reconciliación. El mandatario señaló que está totalmente de acuerdo con los pasos que está tomando el Consejo Nacional Electoral para ampliar el clima de confianza en los electores a propósito de las parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de diciembre. Creo que cada vez más, o que, en fin, aquí hay un problema de redacción, pero en todo caso debe ser, creo cada vez más que el camino de Venezuela tiene que ser el diálogo, el entendimiento, el acuerdo, la democracia, el voto popular, la participación.
Eso lo dijo Maduro ayer en cadena. Señaló que está dispuesto a apoyar todas las medidas que lleve a un proceso de paz y de reencuentro. La información la ofrece días después de que fuera excarcelado Juan Requesens. Asimismo, Maduro informó que se hacía responsable de todas las decisiones que se tomen en torno al diálogo, esto sin mayores detalles. Y a la vez, este lunes comienza una nueva semana de cuarentena radical en toda Venezuela, eso lo anunció ayer en la misma cadena Maduro. El diputado José Guerra, diputado y economista, dice que la actividad económica cayó 32,8% respecto al 2019. Dijo que el sector de servicios que provee el gobierno fue el que tuvo la caída más grande, con 35,6% en el pasado mes de mayo. Y tenemos pues la situación política muy, muy complicada, lejos de celebrarse la libertad o el excarcelamiento de Juan Requesens. Esa acción ha traído pues una explosión de venenos, pequeñeces, ataques terribles, egoístas dentro de la oposición venezolana, o lo que podríamos decir quedó o va quedando ya de ella. 7:14 de la mañana, luego de leer las informaciones de Venezuela. Noticias de Latinoamérica. Leo, asesinan en el norte de Colombia a 2 militantes del partido FARC. El partido político FARC, que no la guerrilla, denunció ayer que 2 de sus militantes fueron asesinados en el departamento de Bolívar, la misma zona del norte de Colombia, en la que horas antes fue tiroteado un desmovilizado de la antigua guerrilla. El opositor colombiano Gustavo Petro fue elegido por el partido Unión Patriótica como su precandidato a la presidencia de Colombia para las elecciones del 2022. Argentina registró ayer domingo 7.187 nuevos casos, llegó a 408.426 el total de contagios desde el inicio de la pandemia y 8.457 es el número de fallecidos. Brasil rebasa las 120.000 muertes tras sumar 758 en el último día. Perú considera una emisión de bonos hasta por 40.000 millones de soles, unos 11.560 millones de dólares para el año entrante, casi 4 veces más de lo previsto para este año, en busca de financiar necesidades fiscales en medio de una profunda crisis económica y el rebrote del coronavirus, según informó ayer el gobierno. Chile autoriza apertura gradual y con restricciones de restaurantes en algunos municipios. Tras meses a puertas cerradas o solo con servicio de despacho a domicilio por la pandemia de coronavirus, autoridades chilenas anunciaron el domingo la reapertura gradual de restaurantes en algunos municipios que avanzarán en los próximos días a una nueva etapa del desconfinamiento. México sigue adelante en su esfuerzo por forjar alianzas para vacunas contra COVID-19 en un amplio espectro ideológico de países, desde Francia hasta Cuba, pues una iniciativa en marcha de la Organización Mundial de la Salud no podrá cubrir completamente sus necesidades. México se unió a principios de junio al Plan Global COVAX de la OMS, que tiene como objetivo entregar al menos 2.000 millones de dosis de vacunas aprobadas para finales del próximo año y asegurar un acceso equitativo. La deuda pública de Honduras alcanzó 10.833 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que supone un incremento de 1.802 millones respecto al mismo periodo del año pasado. En términos absolutos, la deuda hondureña aumentó en
en 19,9%. Panamá registró ayer 728 nuevos casos de COVID, 12 fallecimientos para totalizar 92.065 contagios confirmados de la enfermedad y 1.995 muertes acumuladas en 176 días de pandemia. Son las 7:17. Quiero cerrar con esta información de El Universal de Ciudad de México. Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, reúne firmas para enjuiciar a los expresidentes. Dice que ya tienen 2 millones de firmas. En una de las mesas donde se están recogiendo las firmas hay una pancarta que dice: ¿quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel? Firma aquí. En fin, son las 7:18 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, 31 de agosto del año 2020. Vamos a comenzar en la ciudad de Córdoba, en la Argentina, donde vamos a conversar con Ana Paola Subán. Ana Paola es especialista en comunicación política y con ella, desde un lugar bien distante, vamos a analizar los discursos de las convenciones en Estados Unidos, demócrata y republicana, y el papel que han tenido los medios en la difusión, crítica y o manipulación de los principales mensajes, ahora cuando está arrancando ya formalmente la campaña electoral en Estados Unidos. De Córdoba vamos a ir hasta la ciudad de Caracas para conversar con Joel García, el abogado de Juan Requesens. Con él abordaremos todos los aspectos de su excarcelación, en qué condiciones queda, cómo queda el juicio, cómo se logró esa excarcelación, en fin, todos estos temas pertinentes. De Caracas vamos a ir a Managua. En Nicaragua vamos a conversar con Félix Maradiaga, representante del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco. La represión en Nicaragua, mientras se incrementa la inseguridad, analistas aseguran que el incremento de la violencia que atraviesa el país es producto de las liberaciones de presos comunes, paramilitares y el discurso de odio promovido por Daniel Ortega contra todo opositor. De Managua vamos a Madrid, donde conversaremos con Juan Fernández Miranda, el redactor jefe de la sección política de ABC. España es quizá el país más emblemático en Europa en este momento de retroceso en lo que al COVID se refiere. Mientras buena parte de Europa está recuperando la normalidad, o lo que podamos entender hoy en día por normalidad, España va retrocediendo al mes de marzo, más o menos. El ABC destaca que el 5 de julio Pedro Sánchez decía: hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Sin embargo, durante el verano se produjo una segunda oleada de contagios, ingresos y fallecidos por el coronavirus. De Madrid vamos a volver a Caracas para analizar lo que está pasando en el penoso cuadro político de la oposición venezolana, con el periodista Pedro Pablo Peñalosa, quien recientemente publicó un hilo muy, muy interesante. Leo algunas de las frases de este hilo. La oposición venezolana no ha tenido un líder, ha tenido candidatos que venían con fecha de caducidad el día de la elección, y esto se extendió a los presidentes de la Asamblea Nacional: un año de gloria y venga el otro. Por eso no es el nombre, es la hoja de ruta. Más allá del liderazgo, la concreción de una hoja de ruta es la clave. En el fondo esa es la pelea. ¿Cuál es la mejor propuesta para avanzar hacia el cambio político? En fin, ocuparse de ponerle fecha de vencimiento al régimen y parar la triste pelea por el subcampeonato. Vaya esa frase final. Con él abordaremos todo este triste panorama. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy, nada menos que en Minsk, la capital de Bielorrusia, donde conversaremos con Hanna Lyubakova, quien es periodista. Allá vamos a conocer lo más reciente que haya ocurrido. Tenemos que
a pesar de todo, las detenciones incluso de periodistas, las protestas no han cesado. Y esto lo vamos a analizar desde Minsk, considerando todo lo que se ha declarado, por supuesto, en Moscú. Esa nuestra agenda para el día de hoy. Lunes 31 de agosto del año 2020. Y ya son las 7:23 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Hay películas apocalípticas. Uno repara en la serie de Mad Max, por ejemplo, y todo era desolación, escombros. Sobre esos escombros poco quedaba. Pues algo así como una imagen de una de estas películas es la sensación que nos ha dejado a muchos venezolanos el penoso panorama de la oposición venezolana. En una jugada que le permitió la salida de la cárcel de Juan Requesens, Enrique Capriles apostó bastante. De inmediato, pues fue el blanco de todas las críticas que le señalaron, entre lo más suave, de traidor. No voy a entrar a analizar esto, pero el hecho de que Juan Requesens haya podido dormir de nuevo en su casa, con su mujer, sus hijos, es algo que hay que aplaudir. Que no debió estar preso nunca, por supuesto. Que no debió ser torturado, pero por supuesto. Pero el seguir apostando al todo o nada nos va a seguir dejando en el nada. Evidentemente es muy difícil dar con la solución final, pero en la medida en que la desunión sea la marca, pues en esa misma medida la solución final seguirá siendo el fracaso. En paralelo, María Corina Machado terminaba de pelear e insultar a Juan Guaidó, quien la había invitado para una última reunión. James Tory, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, aunque despache en Bogotá, insiste lánguidamente en que solo la unidad en torno a Juan Guaidó va a estar allí, va a ser apoyada por Estados Unidos, con lo cual insiste, no fracturen, no le tiren piedras a Juan Guaidó, y en un señalamiento muy claro a la señora Machado y sus seguidores, no insistan más en invasiones porque Estados Unidos no va a invadir. Pareciera que lo único que quedan son escombros, como en esas películas de Mad Max. Sería bueno ya que los egos bajasen el volumen. Sería bueno que se engavetaran incluso y que poco a poco pues empecemos a recoger los vidrios, porque por ahora solo hay destrozos.